La gestión de proyectos es un elemento muy importante en las organizaciones y siempre van apareciendo nuevas formas o nuevas estructuras que nos permitirán mejorar o tener equipos y gestiones mucho más adecuadas de nuestros proyectos. En este video nosotros vamos a analizar 10 términos de la gestión ágil de proyectos que tú debes conocer y que están muy en boga actualmente dentro de la gestión de proyectos. De esta manera los términos que vamos a ir viendo nos van a ir ayudando y sobre todo nos van a ir actualizando sobre estas nuevas tendencias de gestión de proyectos que existen. Mi nombre es Marco Calle y en este canal nos dedicamos a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. En especial nos enfocamos en los temas relacionados con el examen de certificación PMP. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. En este día vamos a ver justamente 10 términos que se ocupan en las metodologías ágiles de proyectos. Estos términos están basados justamente en la guía ágil del PMI. Esta guía es bastante amigable y es una muy buena introducción al mundo de la gestión de proyectos ágiles. Así que es bastante bueno que la revises o la conozcas, ya que tienen información muy valiosa y sobre todo es muy amigable para su lectura. El primer término que nosotros vamos a utilizar o vamos a conocer es el conocido backlog. Muchas veces nosotros hemos escuchado posiblemente la palabra backlog, y en español este backlog es conocido como trabajo pendiente. Básicamente el backlog es una lista priorizada, como vemos acá. Una lista priorizada de los requisitos para un producto que están centrados en el usuario y administrada por el equipo. Es decir, la lista que vemos en este backlog va a ser desarrollada por el equipo. Pero este backlog es justamente una lista priorizada y eso es lo más importante. Nosotros acá tenemos un ejemplo de un backlog. Básicamente, cada uno de estos son diferentes requisitos o historias de usuario que han sido colocadas dentro del backlog. Entre más arriba estén, es mucho más priorizado este elemento. De esta manera, nosotros, cuando tenemos en la parte superior algún requerimiento, este requerimiento debe tener mayor prioridad, es decir, debe ser desarrollado máximo en el siguiente sprint. Debe ser muy detallado, debe tener un mayor grado de detalle, es decir, vamos a entender completamente de qué se trata este requerimiento y por eso se divide en partes mucho más pequeñas y entendibles y detalladas. Adicionalmente, estos requerimientos ya al ser detallados van a ser mucho más pequeños como vemos en esta parte. Y este trabajo es el que va a ser realizado en el siguiente sprint. Mientras que los requisitos que están en la parte inferior son básicamente pueden ser ideas, deseos y tienen menos prioridad y a su vez son menos detallados. Nosotros, como vemos acá, este backlog o esta lista de requisitos pueden ser funcionalidades, defectos, trabajos técnicos o adquisiciones. Esto nace justamente de las historias de usuario, de los casos de uso, casos de estudio y de narrativas que sean sin formato. De esta forma, todos estos requisitos se los prioriza de esta manera y el backlog llega a ser una forma muy buena o muy clara de poder definir y establecer cuáles son los alcances o cuáles son los requisitos que nuestro proyecto ágil tiene. En segundo lugar, vamos a ver otra palabra que muy posiblemente tú la hayas escuchado alguna vez. Esta es la conocida deuda técnica. La deuda técnica es básicamente el costo generado por el trabajo no finalizado en un punto anterior en el ciclo de vida del producto. ¿Qué significa esto? En primer lugar, tenemos que estar claro que es un costo generado. ¿Y este costo de dónde sale? ¿Por qué aparece? Por un trabajo que no ha sido finalizado. Acá podemos ver un ejemplo de deuda técnica. Aquí vemos una persona que está sin poder avanzar porque tiene estas ruedas que son cuadradas, pero no coloca estas ruedas que son redondas porque dice estoy demasiado ocupado. Eso es básicamente lo que sucede con una deuda técnica. El equipo tiene tanto trabajo que no puede mejorar, no puede hacer las actividades de mejora continua y eso le obliga a que no pueda realizar, no puede ir mejorando sus procesos. Por ende, el proceso que tenía anteriormente, pues básicamente va a seguir el que se mantiene sin ninguna mejora. Y el trabajo se le va a ir acumulando, tiene mucho trabajo que realizar y por eso no puede dedicarse a los temas de mejora como vemos acá. De esta manera nosotros podemos tener diferentes tipos de deudas técnicas. Uno puede ser lo que el equipo nos dice acá. No tenemos tiempo, nos falta tiempo para diseñar las cosas, es decir, vamos haciendo sobre la marcha los cambios que sean necesarios, pero no diseñamos. Esta es una deuda técnica imprudente. Adicionalmente es una deuda técnica deliberada. Otra forma u otra deuda técnica que sea un poco más amigable podría ser que tenemos que priorizar la entrega del software y lidiar con las consecuencias. En ambos casos,
vamos a necesitar hacer trabajo adicional o algunos elementos, o va a faltar algunos elementos que se desarrollen, y justamente esa es la deuda técnica que existe. Pero es importante que sepamos manejar esta deuda técnica para que no existan deudas técnicas tan inconvenientes o tan complejas como esta. Otra deuda técnica puede ser alguna involuntaria, por ejemplo, que es un diseño por capas. Este es un ejemplo que alguien del equipo dice que es un diseño por capas. Puede existir un requisito dentro del backlog que me pida que se haga un diseño con algunas características que el equipo no conoce. Esta es una deuda que va a existir porque se tiene que cumplir con este requisito. Sin embargo, es involuntaria, no depende del equipo, sino de los requisitos que existen. Y es importante y es necesario que se vaya el equipo conociendo e informando sobre estos elementos de diseño para poder cumplir esa deuda. Otra deuda podría ser algo más prudente, como ahora sabemos cómo deberíamos haber hecho, es decir, el equipo va haciendo algunas pruebas, va viendo cómo se deben realizar las cosas y de esa manera, pues el equipo ya conoce cómo se deberían haber hecho las cosas. Al finalizar cualquier tipo de deuda técnica, ya sea una imprudente o una prudente, debe considerar siempre el hecho de que el equipo debe buscar mejorar. Es decir, sin importar la cantidad de trabajo que tengamos o la cantidad de cosas que debamos hacer, es importante que existan estas mejoras continuas. ¿Para qué? Para que el trabajo sea mucho más llevadero y mucho más fácil de cumplir con todo. Esta deuda técnica es un elemento bastante importante y bastante interesante que a veces no los consideramos justamente en nuestros proyectos, pero que se debe considerar siempre. Veamos ahora la tercera definición que todo director de proyecto debe conocer, y es el dueño del producto. Este elemento de acá es algo mucho más conocido, muy posiblemente tú conozcas la palabra dueño de producto o product owner. El product owner es una persona responsable de maximizar el valor del producto y quien es responsable final y rinde cuentas sobre el producto final que se construye. Este product owner es una persona justamente que va a desarrollar el backlog que vimos anteriormente. El product owner es una persona muy importante dentro de nuestro proyecto, porque esta persona es quien va a tener una visión clara del producto que se va a desarrollar. Conoce cuáles son las metas del negocio, conoce quiénes son los stakeholders, los interesados, y hace una relación muy grande con esta persona. Esta persona es quien tiene claro la visión que tiene el proyecto. Es la persona responsable de crear el product backlog o el backlog que vimos anteriormente, y adicionalmente tiene un trabajo muy a la par o va trabajando muy de la mano con el equipo de desarrollo para transmitir justamente esta información, transmitir la visión del equipo, las ideas que tienen los stakeholders, hacerles entender o ayudar a que comprenda el equipo cuáles son las metas del negocio y puedan desarrollar un producto adecuado. El Product Owner es una persona que tiene bastante importancia en el mundo de agilidad y que es importante que nosotros conozcamos. Otro término bastante interesante e importante es el DevOps. Este término muy posiblemente nosotros no estemos muy familiarizados si no estamos trabajando en el mundo de desarrollo de tecnologías. Sin embargo, es bueno que conozcamos sin importar en qué tipo de proyecto estemos. Los DevOps son grupos de prácticas, es decir, existe un grupo de prácticas que me ayudarán justamente a crear procesos de flujo de entrega, gracias a las mejoras en la colaboración entre los equipos de desarrollo y los equipos de operaciones. Los DevOps básicamente, o el DevOps es básicamente esto. Es la unificación que existe o un flujo de procesos que nos permiten trabajar de manera adecuada entre el equipo de desarrollo, el que desarrolla el producto muy posiblemente, y el equipo de operaciones, que es el equipo que ocupa ese producto. ¿A través de qué? Pues a través justamente de los procesos que vemos acá, que se van interrelacionando entre los dos equipos. De esta manera podemos ver que existe un plan que es desarrollado tanto por operaciones como por desarrollo. Este plan pasa una etapa de justamente hacer el código o hacer ya el producto, de construirlo, de probarlo, que es hecho por el equipo de desarrollo, y se hace un lanzamiento. Este lanzamiento ya es en conjunto tanto con operaciones. Operaciones hace el deploy, luego de eso hace las operaciones, justamente ve cómo funciona, hace el monitoreo y nuevamente hacen un plan, y de esta manera tienen un trabajo continuo. El elemento de desarrollo y operaciones es bastante interesante y es un punto que aparece dentro de esta guía ágil, que vale la pena que nosotros consideremos, en especial si estamos estudiando para la certificación PMP, por ejemplo. La certificación PMP
tiene un conjunto de buenas prácticas y un conjunto de formas de gestionar proyectos, tanto híbridas, ágiles como predictivas, que son evaluadas. Y términos como DevOps son importantes que nosotros conozcamos. Adicionalmente, nosotros podemos revisar otro punto clave, y este es uno de los que considero más importantes, que es la famosa retrospectiva. La retrospectiva es básicamente un taller que ocurre periódicamente en el que participan y exploran su trabajo y resultados los diferentes miembros del equipo, con la finalidad de mejorar tanto el proceso como el producto. La retrospectiva básicamente me ayuda a poder hacer mejoras dentro de mi equipo de trabajo y de los procesos que estamos ocupando, para de esta manera poder realizar una mejor o un mejor trabajo en el siguiente sprint. ¿Cómo funciona la retrospectiva? Básicamente nosotros al completar una retrospectiva tenemos una cantidad de información bastante interesante. Esa información es buena que se analice y se revise. ¿Y cómo se la analiza? Pues a través de la retrospectiva, en donde analizamos qué cosas funcionaron de ese sprint, qué elementos o qué procesos están bien desarrollados y los vamos a mantener, qué cosas no funcionaron dentro de ese sprint, qué cosas salieron mal, qué cosas debemos mejorar. Y finalmente, esas cosas que vimos que no funcionaron tan bien, ¿cómo las podemos ir mejorando? Hay un punto importante en la retrospectiva y es que por lo menos 3 puntos de mejora sean implementados en el siguiente sprint para irlos realizando. Este es el objetivo de la retrospectiva, tener una mejora continua. El siguiente elemento que vamos a ir viendo es uno que tal vez nunca hayas escuchado. Se llama el famoso peine roto o broken comp. ¿Qué es esto de acá? Esto básicamente se refiere a una persona que posee diferentes niveles de habilidades de entendimiento y especialización en múltiples habilidades requeridas por el equipo, bien conocida como goteo de pintura. Y básicamente es esto que vemos acá. Todas las personas o diferentes personas pueden tener un área de conocimiento distinta y tendremos diferentes niveles de expertise. Es importante que nosotros comprendamos y entendamos que todo equipo y toda persona tiene una forma de peine roto justamente con respecto a sus habilidades. Es importante que conozcamos a nuestro equipo, conozcamos a las personas, conozcamos cómo el equipo, cuáles son las habilidades que el equipo tiene en gran medida, en donde le faltan cosas, en donde necesitamos que el equipo mejore. Y es por eso importante una clave que nos dice justamente la guía ágil del PMBOK. Nosotros debemos conocer al equipo, pero también debemos conocer qué es lo que el proyecto requiere. Y de esa manera, al tener una herramienta como esta, en donde podemos ver cuáles son las áreas en las cuales el equipo es fuerte y conocer qué es lo que el proyecto requiere, yo puedo realizar capacitaciones más adecuadas, que es lo que vemos, que es justamente para lo que nos sirve esto, para conocer y entender mejor a nuestro equipo. Ahora que hemos visto la herramienta de peine roto, veamos 2 herramientas más, que son justamente las personas en forma de T y las personas en forma de I. Elementos que aparecen dentro del tema de gestión ágil de proyectos. Una persona en forma de I se refiere justamente a una persona que tiene un área de especialización muy profunda, pero sin intereses en el resto de las habilidades requeridas por el equipo o sin capacidades para ella. ¿Qué significa esto? Básicamente es una persona que está muy especializada en un solo tema. Sin embargo, en el resto de habilidades que se requieren para el proyecto, esta persona no tiene esa especialización o no tiene esa capacidad. Sin embargo, existen otras formas del equipo o de las personas que tenemos en el equipo. Y estas pueden ser las personas en forma de T. Estas personas son aquellas que tienen un área de especialización muy grande, pero sin embargo, conocen y tienen interés en otras habilidades requeridas por el equipo o por el proyecto. Y estas son de manera general. Nosotros en un equipo de proyecto debemos buscar comúnmente personas de este estilo. Personas que sean expertos en un tema, pero que adicionalmente tengan conocimientos en otras áreas que el proyecto puede requerir. ¿Por qué? Porque eso hará que el trabajo sea mucho más fluido y mucho más fácil, porque estas personas al tener conocimientos, aunque no sean expertos, pueden trabajar y pueden involucrarse en diferentes tareas dentro del proyecto de una manera mucho más fácil que alguien que solo esté especializado en un solo tema, pero que no tenga nada de conocimiento en el resto de cosas. Al final, eso es lo que se busca justamente con esas 3 herramientas. El peine roto,
las personas en forma de T y las personas en forma de I. Se busca entender y comprender mejor a cada uno de los miembros del equipo. ¿Por qué? Porque la agilidad busca justamente que el equipo trabaje de manera autoorganizada, que el equipo trabaje de manera autónoma y de esa forma pueda trabajar de una manera mucho mejor y más rápida. Pero para que el equipo trabaje de una manera mucho más autónoma, necesitamos que los miembros del equipo sean los adecuados y que posean habilidades que permitan que el equipo pueda trabajar de manera autónoma. De esta manera nosotros podemos ver un ejemplo de manera muy simple, como vemos acá. Podemos tener un experto en JavaScript, pero adicionalmente esta persona conoce HTML y CSS y también Java. Esta es una persona en forma de T que puede trabajar en diferentes elementos o diferentes partes del proyecto. Es experto en JavaScript, pero puede también hacer elementos como HTML de manera general y también con elementos de Java. El siguiente término que vale la pena conocer es el conocido como Spike. Spike es un término que se ocupa bastante en los temas ágiles, en especial en el tema de desarrollo de software. Básicamente un Spike es un corto intervalo de tiempo dentro de un proyecto, usualmente de duración fija, en el cual el equipo lleva a cabo investigaciones o realiza prototipos de un aspecto para comprobar la validad de una solución. ¿Esto qué significa? Básicamente esto significa que nosotros vamos a tener o vamos a ocupar un spike que es un espacio de tiempo que está fuera del camino o la ruta que sigue el proyecto, como vemos acá. Esta es la ruta del proyecto establecido. Sin embargo, nosotros tomamos un camino diferente para hacer una prueba en un espacio de tiempo que sea fijo. Y vemos si es que esta prueba funciona. Si esta prueba funciona y lo que estamos, o este proceso que queremos probar a ver si funciona dentro del proyecto y ayuda a mejorar las cosas, pues básicamente nos van a servir para que luego en el siguiente sprint podamos ocupar esta ruta que es la más adecuada. Esta es la utilidad que tiene un Spike. La utilidad de que nosotros ocupamos un tiempo dentro del proyecto con una duración fija que nos ayuda a realizar una investigación o un prototipo para poder ver si es que una idea que tal vez salió de una retrospectiva funciona, un tema de mejora. Esa es la utilidad que tiene el Spike y es algo muy interesante y útil que podemos ocupar dentro de nuestro proyecto. Finalmente tenemos la palabra incremento. El incremento es básicamente lo que buscamos dentro de nuestro proyecto. Un incremento es un entregable funcional, es decir, que algo que esté funcionando, que sea probado y que sea aceptado. Es un conjunto del resultado general del proyecto. Nosotros podemos tener muchos incrementos dentro de nuestro proyecto. Y básicamente, como vemos acá, al finalizar cada sprint tendremos un incremento, que son los que vemos acá. Completamos este sprint, tenemos un incremento. Completamos este sprint, tenemos un incremento. Es el resultado que buscamos. De esta manera nosotros hemos visto 10 términos de gestión de proyectos ágiles que son muy importantes o que te pueden servir muchísimo. Si te interesa el mundo de la gestión de proyectos o quieres conocer más acerca del examen de certificación PMP, te recomiendo revises el video que lo encontrarás en la parte de acá. En este video hablamos sobre el tema de gestión de proyectos y el examen de certificación PMP. Hacemos en este video una ruta de estudio y qué elementos son buenos que tú conozcas para la certificación. Recuerda que si tienes alguna consulta o duda la puedes dejar dentro de los comentarios de este video. Saludos y nos vemos en el siguiente video.